¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle con en retrospectiva contando verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Preguntándole primero sobre estas afirmaciones que dio Anabel Asín. Algo maravilloso y mágico está sucediendo y se siente en el ambiente. ¿Usted cree que es esto así en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Bienvenido. Frank, un placer estar con ustedes. Bueno, la vida de ellos es maravillosa, ¿no? Y mágica. En el ambiente de ellos sí. En el ambiente de la casa de Álvaro Noboa, de Daniel Noboa, en su finca, en sus viajes internacionales, sus visitas al Papa, sus visitas al rey Carlos III, sus viajes internacionales, su lujo es maravillosa y mágica. Pero en la vida del pueblo ecuatoriano, cada vez la vida está peor, cada vez es más desastrosa y de mágica no tiene nada, sino es trágica. La vida del pueblo no es mágica, sino trágica. Y no es maravillosa, sino que es odiosa. Es una vida pobre. Pero ellos no la sienten, ellos no la ven, Anabela no la ve, Daniel Noboa no lo ve. Ellos están viviendo su sueño dorado de llegar a la presidencia de la República, de, de ser cada vez más ricos, más poderosos y de alguna manera también utilizar la presidencia para poder ser más ricos y más poderosos. Entonces, yo lo uso como broma también, como burla, o sea, como ironía. Cada vez que pasa algo, yo pongo en el Twitter algo maravilloso y mágico está sucediendo y se siente en el ambiente. Y luego pongo la tragedia que ha pasado, ¿no? Porque se nota una desvinculación de esa familia real con el resto de los ecuatorianos. A propósito de todo esto, maravilloso que dice Anabel Asín. De igual manera nosotros ironizamos con esas palabras de la asambleísta que solo estuvo el primer día de la conformación de la asamblea y hasta el día de hoy no ha vuelto a pisar el Palacio Legislativo. Eso es lo que nos han comentado nuestros colegas de la asamblea y prácticamente sería la que más faltas tiene en el plenario. Pero más allá de eso, doctor, hemos visto cómo ha pasado este último tiempo, más de 100.000 desplazados en el Nuevo Ecuador. Los hospitales están, usted se da una vuelta por la mayoría del IES y de los hospitales públicos, están unas colas de 3, 4, hasta 5 cuadras. ¿Es esto lo que hablaba Daniel Noboa el 24 de mayo acerca de decir la verdad? Quizás esta es la realmente verdad que se está viviendo en el país. Bueno, la verdad es que la economía cae. eh, un síntoma de la caída de la economía es una inflación muy baja, muy pequeñita. Ya estamos entrando en un proceso de recesión económica posiblemente en los próximos 2 meses. ¿Y, y qué le puedo decir? Eh, la verdad es que estamos peor que antes. Cuando yo hago la encuesta, estoy haciendo una encuesta ahorita, mi tercera encuesta postelectoral, y uno le pregunta si estamos mejor, igual o peor que antes, la gente en un porcentaje altísimo dice estamos peor que antes, que más del 65-70%. Los fanáticos de Novoa y los seguidores de ADN son los que dicen que estamos mejor que antes o estamos igual, pero la mayoría del pueblo dice estamos peor que antes. Entonces, la realidad es que estamos peor que antes, peor que con Lazo inclusive, y bueno, con Moreno, con Lazo peor que Moreno, con Novoa peor que Lazo, y vamos en decadencia. Y vamos en decadencia en todo. Mire, estamos con una caída en la producción petrolera. Estamos con una caída en los servicios de salud, en los servicios hospitalarios. El empleo está cayendo, sigue cayendo, no se han creado nuevos empleos, el desempleo aumenta. La situación que tiene que ver con la seguridad está peor.
Entonces, él vive de sus mentiras. Daniel Noboa se alimenta de sus propias psicologías, de sus propias mentiras, y eso hace que él sea feliz. Él no se va a milanar porque es un tipo frío, duro, calculador. No se va a milanar por lo mal que se esté el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y dentro de esta cruda realidad podemos estar viendo el escenario en el cual se está planteando algunas cuestiones, doctor, y podíamos ver que hoy se está debatiendo la ley orgánica de inteligencia. Al respecto, ¿qué decir? ¿Servirá para el espionaje o realmente servirá para que nuestras fuerzas policiales y militares y en general el bloque de seguridad tengan al fin inteligencia, ya que durante estos 19 meses no han mostrado más que resultados negativos? Ya decíamos, más de 100.000 desplazados fruto de la violencia. Tan solo nos superan Haití, que está viviendo actualmente una guerra civil, y Colombia, que tiene su conflicto histórico que ya va varias décadas. A ver, vamos a decir las cosas claras. Esta nueva ley de inteligencia para lo que sirve es para ocultar los gastos especiales reservados que hace el presidente de la República. Primero, ya no se guardan los gastos, sino que el contralor los incinera. O sea, van donde el contralor y le dicen, revise, señor, y el contralor, que va a ser cómplice seguramente de tanto dinero gastado, va a decir, ok, hay que quemarlos, y los quema. No queda ninguna evidencia. No van a dejar ninguna evidencia de comunicaciones. Por ejemplo, no hubiéramos conocido el caso Chovín. Con esta ley, no hubiéramos conocido el caso Chovín. No hubiéramos conocido el secuestro de Balda en Colombia, porque esos casos se descubrieron gracias a las evidencias que quedaron en los correos, en los mails, en las comunicaciones. Entonces, ya no va a haber eso, se va a eliminar todo, pueden eliminar todo. Están autorizados para no dejar la más mínima huella. Eso es lo que se refiere Mañana cuando sea un dice, caso, eso es a lo que se refiere cuando dice que permitirá que la Contraloría incinere documentos sobre los gastos clasificados de inteligencia y contrainteligencia. eso se refiere a quemar los gastos que ha hecho inteligencia y contrainteligencia, gastos reservados, pero también se refiere en otro artículo aparte a eliminar toda la información. Es decir, el caso Chauvin, perdón, el caso Chauvin y el caso Balda no lo hubiéramos conocido nunca con esta ley. Otra ley que nunca hubiéramos conocido es el León de Troya, Claro. porque el León de Troya mandó Lazo con la comandante en jefe del ejército, de la policía, perdón, a borrar todo, anular todo, pero no Con, pudo destruir con todas las Tania Varela, evidencias. con Con Tania sí, Varela, pero, alias la pero madrina. no se pudo destruir todas las evidencias porque no lo permitía la ley. La ley de Correa del año 2009 creo que fue. Esa ley no permitía que se eliminen todas las evidencias de comunicaciones. Ahora, con esta nueva ley, tampoco conoceríamos el caso León de Troya. No sabríamos que existió. Entonces, a futuro, cualquier secuestro, cualquier caso como Chovín, cualquier caso como Troya, no lo vamos a conocer porque están autorizados para eliminar todo tipo de evidencia. Entonces, escúchenme bien, ecuatorianos. No tendremos historia sobre lo que hagan. Además,
Ningún gobierno posterior al de Noboa, por esta ley, podrá revisar, fiscalizar o investigar sobre los casos de inteligencia realizados. Ninguno. Mañana es presidente de la República el señor Topic y el señor Topic quiere investigar estos casos de investigación. No puede. La ley lo prohíbe. Entonces, ¿qué significa? Que le van a echar tierra al muerto. Acá el señor Daniel Noboa va a poder hacer lo que quiera, va a poder eliminar todos los gastos reservados, va a poder incinerarlo, va a poder eliminar todas las comunicaciones, todos los mails, todos los documentos y después de eso, ningún contralor, ningún otro gobierno podrá investigar sobre lo que ha hecho. Además, Incluso, le agrego algo. adelante. ¿Usted se acuerda de los famosos viajes de la época de Correa que los aviones iban y decían que iba la plata? ¿Sí se acuerdan, no? Que decían que ahí iba dinero. Claro. Bueno, Lo que se nunca trató descubrieron de, nada, nunca lo que tra- probaron nada. exacto, lo que se trató de posicionar en la opinión pública, pero nunca fue comprobado. Sí, nunca se probó nada. Pero ahora, si ellos llevan todo el dinero del mundo en un avión o en un carro, o como el famoso caso de que decían que Adalá se llevaba la plata en el helicóptero, Claro. ahora ningún vehículo puede ser detenido para investigación cuando lleve dinero para cuestiones que tengan que ver con inteligencia. Ningún vehículo. O sea, puede ir un vehículo cargado con 100 millones de dólares y nadie lo puede detener, ni nadie lo puede investigar, ni nadie puede decir nada. Están totalmente protegidos. Y además, si sale un avión del Ecuador cargado de dinero para comprar hardware o software o armas o lo que haya que ir a comprar al exterior, no se podrá saber, no se lo podrá detener y todas las evidencias serán borradas. Entonces, hay vía libre para que este gobierno saque toda la plata que quiera en aviones o en vehículos del Ecuador cuando le dé la gana de sacarla. Hay vía libre para que este gobierno mande carros con dinero a todas las provincias del Ecuador para pagar gastos supuestamente de inteligencia y nadie los puede detener. Y Cada uno. agreguemos más, algo peor todavía. Cualquier carro con vidrios oscuros, polarizados, se supone que son del Estado. Se supone que son del Estado. Incluso Carros los que con vienen vidrios de oscuros fábrica. sin placa, se supone que son del Estado. O sea, puede ser de un delincuente, pero hay que suponer que son del Estado. Entonces, estamos creando una ley que le da máximos poderes a un presidente de la República para intervenir tu teléfono, el mío, pedir información a las operadoras de Internet, las que ellos quieran, tienen que dárselas, no les pueden restringir en nada. Podrán saber todos los movimientos, todas las llamadas telefónicas, todos los celulares de toda la gente, tendrán toda la información y es legal, porque hasta ahora la tienen en muchos casos, pero es ilegal. Pero ahora será legal. Y al ser legal, será medio de prueba. Por lo tanto, ya no es que, no, ya no es que la cadena de custodia, que el celular, que ya no. Es medio de prueba en el momento que la intervención de tu teléfono ya es legal. O sea que todas las Entonces te libertades, graban o sea que todas las libertades en el Nuevo Ecuador, en el país de la libertad, quedan paradójicamente restringidas. totalmente. Se nos meten en nuestra vida privada. Sabrán todo lo que tenemos.
sabrán con quién hacen el amor. Podrán ser sujetos de chantaje mañana, en el futuro. Esa foto que algunos guardan en sus celulares de la pelada, guapa, bonita, se acabó. Todo el mundo va a poder saber lo que pasa, porque inteligencia lo va a tener a libre disposición. Y no te extrañe que de ahí nazcan muchos chantajes a futuro, que sin tú tener nada que ver en el tema, te llame alguien de inteligencia y te diga, oye, tenemos toda tu información, tú tienes esto, tú tienes lo de acá, y entonces, ¿cuánto pagas? Entonces estamos súper vulnerables, los ecuatorianos, una vez aprobada esta ley, borren todos sus celulares, todo lo que tienen guardado, respáldenlo en un disco duro de su computadora y a prepararse, porque si alguien se llevó plata a este país algún día, ellos acá, en este gobierno, se van a llevar 1000 veces más, porque va a ser legal. Nadie va a poder intervenir en ningún medio de comunicación, ningún transporte aéreo o terrestre, ni nadie va a poder hacer nada porque no van a quedar evidencias. Las Doctor, evidencias serán, sí, continúe. Las evidencias serán. las evidencias serán eliminadas totalmente. Doctor, esto es propio de un país democrático porque todo lo que usted nos ha manifestado lo recuerdo solo de dictaduras y sangrientas dictaduras donde utilizaban el Esto no es un país espionaje. democrático, porque se está restringiendo la libertad. Y Qué el pena, espionaje siempre ha habido, qué pero por pena. ejemplo, Parece que perdimos un con esta momento la nueva ley conexión. no podríamos haber tenido la información de Wikileaks, porque Wikileaks se basaba en todos los correos electrónicos que habían en las instituciones de inteligencia y en el Estado. Entonces, al poderse borrar toda la información y no dejar ninguna huella, Wikileaks no hubiera podido hacer nada. No Entonces, sé, lo que está haciendo este gobierno es que está curándose en salud para que no le dé ningún caso como el de Chauvin, ni como Troya, ni como Balda, ni como nada. Nadie se va a enterar. El primero en oponerse a esta ley, ¿sabe quién debería ser? Desde la tumba, desde la tumba, Fernando Villavicencio, porque claro. la fuente de información que tenía Fernando Villavicencio era basada en los correos y en los mails de las instituciones de inteligencia. Claro, prácticamente el periodismo de investigación quedará eliminado prácticamente porque podrán intervenir los teléfonos inteligentes de todos los colegas periodistas como Andrés Durán, que ha develado un sinnúmero de factores y cuestiones como Novoa Trading, como lo que pasó al interior de Carondelet y lo que sabe develar. Prácticamente se quedaría eliminada esa posibilidad de los que vivan al interior del Ecuador, por supuesto. Totalmente. Doctor, Totalmente, esto solamente se le puede ocurrir a un dictador, ¿no? Esto no es normal lo que nos quieren hacer a los ecuatorianos, de quitarnos toda la información de lo que se gasten y de tenernos a su merced con todas nuestras comunicaciones. doctor, al inicio que le preguntaba sobre si esto es propio de una democracia o de una dictadura, se nos cortó un poco su primera parte de la respuesta. Para que quede claro, ¿esto es propio de una democracia o de una dictadura? Esto es propio de una dictadura. Esto pasó en Chile en la época de Pinochet. O sea, esto no es propia de una democracia. Yo no creo que ningún parlamento en el mundo apruebe una ley así. Pero en Quizás el, algo similar hicieron en Estados Unidos cuando hubo el famoso atentado del 11 de septiembre, quizás, pero porque hubo un atentado como el 11S.
pero que en Ecuador tengamos algo así es realmente preocupante. Doctor, para cerrar con este tema que sin duda alguna teníamos que darle algunos minutos por su importancia y por lo que usted nos ha expuesto y lo cual compartimos como medio de comunicación digital, porque incluso a nosotros también nos puede llegar a pasar esas escuchas, esos espionajes. Ya hemos tenido algunas alertas, pero con esto simplemente van a legalizar aquello. En la iniciativa de la Ley Orgánica de Inteligencia que compartimos que es más bien para el espionaje, para legalizar el espionaje, se plantea que servidores de inteligencia tengan identidades ficticias y usen métodos tecnológicos para obtener información. Doctor, ¿esto es propio para afrontar ese supuesto conflicto armado interno o es una excusa para librarles a estos operadores de inteligencia de alguna cuestión como la que usted nos ha planteado, de inclusive chantajes que podrían ser utilizados a Yo través todavía no de sé las qué tiene que ver escuchas? la seguridad con que no te sepan cuánto dinero has gastado. Sí, pero aquí hay inconsistencias porque ¿qué tiene que ver la seguridad del conflicto interno con que no le fiscalicen el dinero de los gastos reservados y especiales? O sea, si tienen miedo a que le fiscalicen el dinero, no es porque quieren ser más seguros, sino porque se van a gastar la plata en lo que ellos quieren. Yo realmente no encuentro consistencia entre lo que están haciendo y el problema de la seguridad. No hay ¿Y, una consistencia entre lo uno y lo otro. y qué podría causar esto de que los servidores de Eso sería. inteligencia tengan identidades ficticias? ¿Qué es lo que podría pasar con esto? Sobreprecios, gastos inexistentes, dinero en compra de generales de la policía, compra de generales del ejército, compra inexistente de armamento o de software, gastos no justificados, porque no van a dejar ninguna huella, o sea, ni siquiera va a quedar el cheque con que se emitió algo. O sea, no va a quedar la evidencia del cheque con que se pagó. Yo te recuerdo que en el caso de Balda, llegaron a encontrar a los secuestradores por los cheques que fueron girados. Si no, nunca hubieran encontrado a los secuestradores de Balda. El señor Fernando Balda, espero que me escuche y espero que esté en contra de esta ley. Igual los seguidores de Fernando Villavicencio. O sea que ahora no vamos a encontrar a nadie porque los cheques que le va a girar a nombre de fulano y de sultano no van a existir porque van a ser incinerados, sacados de las computadoras, sacados de los correos. Mañana le pagan a un asesino para que venga ese asesino y mate a un político ecuatoriano y automáticamente ese pago no queda registrado en ningún lado. O sea, estamos súper vulnerables. Ahora entiendo por qué lo de lo de este famoso, ¿cómo se llama este que vino acá? Eh, Eric Prince, Eric Prince. ¿Usted cree que vamos a saber lo que le van a pagar a Eric Prince? si No supuestamente vamos a había saber dado nada. supuestamente había venido a dar una asesoría y luego ya dijeron que en realidad era para ver si es que nos daba una asesoría. No, El pero de- mañana viene, se lleva 20 millones de dólares en un carrito, se sube a un avión del gobierno y se va. Y nadie le puede decir nada, claro, porque no va a quedar ni siquiera la evidencia de que el señor Prince ha cobrado plata. O sea, van a, van a hacer su agosto, en no pocas sé qué puedo palabras. decir, van a hacer lo que les da la regalada gana ahora sí. Sí. Y antes de finalizar con esto, doctor, brevemente para pasar al siguiente tema, ¿cuál sería la verdad monumental
de esta ley orgánica de inteligencia en el nuevo Ecuador? Ocultar todos los abusos que van a haber. Estamos en un proceso de una semidictadura y la idea es ocultar todo lo que vayan a hacer. Para mí esa es la idea, porque yo no pienso que la seguridad vaya a mejorar, ¿ah? Porque los delincuentes van a saber cómo manejarse no con, a lo mejor no con celulares, pero hay unas radios que se convierten a celular y operan como si fueran celulares, que es con la que trabajan los delincuentes organizados. Entonces no van a lograr realmente concretar lo que ellos desean. Sí, van a perseguir a políticos de la oposición, van a perseguir a, a la gente normal que no les convenga al gobierno, van a poder pagar libremente todos los dineros que quieran y movilizarlos para comprar un general, un policía, van a poder mandar dinero al exterior, van a poder movilizar plata y mucho dinero en carros con vidrios polarizados y no va a quedar ninguna evidencia. Esa es la realidad de lo que va a suceder. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador. En esta primera parte, vamos a la segunda parte y quisiéramos su criterio, doctor. Hemos visto que usted ha estado bastante activo con las encuestas postelectorales. Se ha hablado de manipulación de las actas, se ha hablado de 14.000 actas con inconsistencias, pero el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, que más parece ser una sucursal, estas entidades de Carondelet, no dieron paso a las impugnaciones. Existió un informe de, de la OEA, un informe preliminar en el cual aseguraron un uso de una tinta manipulable, no creada aquí en el Ecuador, porque no fueron los bits normal, sino fueron otros esferográficos los que se utilizaron. Frente a todo esto queda la pregunta, doctor. ¿Daniel Noboa será estos 4 años un presidente legítimo? Bueno, para mí no lo es, porque yo ya he hecho dos encuestas postelectorales, antes hice un exit poll, hice una encuesta postelectoral, hice segunda encuesta postelectoral y estoy haciendo la tercera encuesta postelectoral. Y en ninguna de ellas pasa el señor Daniel Noboa del 50,8, 50%. Están entre el 48 y el 51. No aparece ese famoso 56% del Consejo Nacional Electoral. Y coinciden mucho con los exit poll. Coinciden con el exit poll mío, coinciden con el exit poll que hizo el señor Topi, que hubo en empate técnico. Y la conclusión final a la que yo he llegado es que hubo un empate técnico. Y si hubo un empate técnico, haberlo posesionado como presidente de la República sin abrir las actas ya constituye un acto suprema duda, de suprema duda. Entonces yo realmente tengo mis dudas respecto a la legitimidad. Y estas dudas son ampliadas también, Ya doctor. voy para allá. Doctor, habíamos Sí. visto y habíamos hablado con usted en algunas encuestas y se pudo haber tenido este margen de error, este margen tan amplio en una segunda vuelta. Había revisado los demás países de América Latina y la mayoría de países que llegaba a segunda vuelta tenían un incremento del 54% los ganadores en la segunda vuelta. Pero aquí, doctor, Yo hablamos hice un de... análisis Diga. yo hice un análisis de probabilidades de que ese evento suceda y lo hice en mi segunda encuesta postelectoral. Y en esa encuesta postelectoral aparece claramente que la probabilidad de que se haya dado eso es
3,7 de cada 1.000 veces. O sea, en 1.000 elecciones, 3,7 por veces se podría dar en 1.000 elecciones. Entonces es prácticamente una probabilidad demasiado pequeña como para pensar que esta vez que se dio algo así, sobre todo que habían empatado en primera vuelta. Pero yo pienso que sí hubo, no puedo decir que hubo fraude, pero puedo decir que no rechazo en ningún momento la hipótesis de que hubo fraude. Y la hipótesis de que hubo fraude la mantengo por tercera ocasión, porque llevo ya 3 encuestas postelectorales. Incluso Y ahí en no esas pararé de encuestas, preguntarle a la gente. incluso en esas encuestas, doctor, hay ese margen de que el triunfalismo de las personas que, digamos, votaron por Luisa, pero podrían llegar a decir que votaron por Noboa. Incluso es un margen mínimo, pero en algunas hemos visto que le coloca a Noboa primero y en esta que estamos viendo, por ejemplo, le coloca a Luisa González con 50,65 versus el 49,35 de Daniel Noboa, incluso pese a ese efecto que se Sí, da sí, después de la sí. elección. Sí, hay un 2% de personas, un 2%. Sí, un 2% yo determiné que ahora dicen que votaron por Daniel cuando votaron por Luisa. Por eso cuando yo les hago la pregunta, ¿en qué secuencia votó? Y le pregunto Luisa, Luisa, Luisa Daniel, Daniel Daniel, Daniel Luisa, hay un 2% que dice Luisa Daniel, 2%. Pero para que suceda lo que sucedió, debería ser un 6% el que diga eso. Y es apenas un 2%. Por lo tanto, yo la hipótesis del fraude no la rechazo hasta ahora con mi tercera encuesta. Y fíjense un detalle. En todas las encuestas pregunto por quién votó en la segunda vuelta del 2023. Coincide con el Consejo Nacional Electoral. ¿Por quién votó en la primera vuelta del 2025? Y coincide con lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. ¿Por quién votó en la segunda vuelta del 2025? Y ya no coincide. Entonces, ¿usted cree que el pueblo, la gente que responde de manera aleatoria, usted cree que ellos mienten? O sea que hay 6.300 personas que le van a decir la mentira. Aquí el único que miente ya sabemos quién es. Entonces yo realmente no, no podré decir nunca que este es un gobierno legítimo. Doctor, Y ya, para mí es ilegítimo. Sí. doctor, y para ir cerrando, ¿existe evidencia científica de que en algún país, por ejemplo, en una segunda vuelta, en vez de aumentar la cantidad de votos, disminuya, como pasó en algunas ciudades como en Quito, en algunos sectores de Guayaquil, con la candidata de la Revolución Ciudadana, y que también se replicó en varias ciudades del país, sin tener un efecto o un evento catatónico? Como la muerte de Fernando Villavicencio, por ejemplo. ¿Existe alguna evidencia científica de eso? No, eso no es posible. Peor en una misma mesa electoral. Exacto. Ahora, si el efecto hubiera sido generalizado, quizás sí. O sea, si hay un efecto, y esto es importante que me lo entiendan, si hay un efecto, debió haberse dado en todo el país. No es Claro. que el efecto se da en la parroquia Febre Cordero y en Quitumbe. No. Si hay un efecto que realmente alguna, digamos, un error grave, se va a ver reflejado en toda la elección, no en ciertos sectores. Yo tengo mi propia teoría sobre cómo fue el fraude, pero no lo puedo decir por esta vía. Pero yo tengo mi teoría sobre el fraude y estoy seguro que es como yo pienso. O sea,
Yo he llegado a esa conclusión. Pero le digo más o menos de qué se trata. En esos sectores donde hubo un cambio dramático en la votación, yo pienso que hubo cambalache y que a los señores de Revolución Ciudadana ya les dieron el acta cambiada. Por eso es que se Pero ya mostraron, eso ya, por eso es que se mostraron incluso dentro de las impugnaciones de la exactamente, RC votaciones de elecciones pasadas. sí. Y también pienso, aunque se vayan a resentir, que muchos delegados de mesa de la RC5 estuvieron de acuerdo con ese cambalache. Lo cual podría explicar Pero yo eso muchas no lo puedo cosas. probar. Lo que yo pienso es una suposición, es una conjetura, es una hipótesis. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem en esta segunda parte. Vamos a la tercera y quisiera abordar brevemente un comentario porque quiero abordar un poco más el tema de la ley de que se va a abordar de la ley de solidaridad nacional. Doctor, ¿qué decir de esta nueva asamblea? Y quisiera preguntarle sobre Nils Olsen, que primero dijo que se debía sesionar más de 2 veces a la semana, prácticamente diciendo que la anterior asamblea no era lo suficientemente proactiva, pero que volvió a sesionar martes y jueves tal y como la anterior asamblea así lo hacía. ¿Y qué decir de estos nuevos cuadros de la asamblea que no pueden ni siquiera leer, que a duras penas pueden entablar más de 2 frases sin equivocarse? La mayoría de los asambleístas de ADN son muchachos sin experiencia, amigos de Daniel Noboa. eh, o sea, él hizo un ven tú con toda la gente que era fanática de él y ahí están agarrando experiencia, y cometiendo errores y agarrando experiencia. Y como es gente que no está muy capacitada, está aprovechando el gobierno para meterle leyes que ellos van a decir, sí, 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 su majestad. O sea, no son asambleístas, son vasallos, son comensales, son eh, servidores del rey. A continuación le damos la cordial bienvenida a Marlon Martínez, magíster en Derecho, preguntándote primero sobre las declaraciones de Anabela Asín, las cuales dijo lo siguiente: algo maravilloso y mágico está sucediendo y se siente en el ambiente. ¿Crees que esto sea así? Bienvenido. Gracias por la invitación, Fran, y a tu audiencia, un saludo. Sobre esas palabras, habría que preguntar qué grupo de poder es que se siente maravilloso. Entonces, obviamente el grupo de poder que ella representa sí es el que se siente maravilloso, el que se siente con paz y tranquilidad. Los que están embregados de poder es realmente son las clases altas. Entonces, creo que a esa frase o a esas palabras le faltó este pequeño detalle. ¿A qué grupo social era que se refería sobre este Ecuador maravilloso que ella manifiesta? Porque los grupos, los pobres, la clase baja, la clase media es la que la está pasando mal. Y sin duda alguna, más de 100.000 desplazados en el Nuevo Ecuador. Tan solo nos supera Haití, que tienen una guerra civil, y Colombia, que tienen su conflicto histórico. ¿Tú crees que esta realidad podría llegar a mejorar en estos 4 años del Nuevo Ecuador de Daniel Noboa? Yo creería que no, soy pesimista. O sea, te soy sincero, soy pesimista. ¿Por qué? Porque las medidas que está tomando no son medidas para combatir la desigualdad social, contrarrestar eh, la inseguridad que vive el país, el desempleo que vive el país. Entonces, mientras no se tomen esas medidas adecuadas, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque las medidas de ayer dictadas por la vocera, la nueva vocera de la presidencia,
se referían a cosas no estructurales, o sea, cosas superficiales donde se quitan los subsidios al sector atunero, donde se va a dar impuestos a la compra del courier por Temu, por Amazon, o sea, impuestos, medidas muy superficiales que no van a combatir la verdadera desigualdad social y las verdaderas medidas de políticas públicas que necesita el país para sacar adelante. Entonces yo creería que no. Unos 4 años más de profundización de la crisis social, crisis humanitaria. Ya se habla más de 100.000 desplazados, insisto en ello, y lo repito varias veces en cada entrevista porque nunca antes habíamos tenido esa cantidad de desplazamientos, tal y como nos recuerda a Colombia en sus inicios, y bueno, Haití, que tiene una guerra civil, insistimos en ello. Nosotros estamos a punto y a puertas de una guerra civil. Es parte de las preguntas y cuestionamientos que nos hemos hecho en estos últimos días. Y con este breve preámbulo, vamos a dar a continuación la, lo que nos ha acogido el día de hoy, y es precisamente para hablar de estas temáticas que se están abordando en la Asamblea Nacional. Hoy, Marlon, se está debatiendo sobre la Ley Orgánica de Inteligencia. ¿Tú crees que esta ley va a servir realmente para al fin tener inteligencia en el nuevo Ecuador, tanto para combatir al narcotráfico como a las estructuras delictivas que tiene el país? Bueno, yo considero que sobre esta ley de carácter urgente económico, que todas las leyes son ahora de carácter urgente económico, que se está debatiendo en la Asamblea, según sus impulsores, esta normativa busca garantizar la seguridad nacional del Ecuador y desarticular la economía criminal vinculada con el conflicto armado interno. Recordemos que este es el comodín de fondo, siempre el conflicto armado interno para justificar cualquier estado de excepción, Es la cualquier excusa, la pero es la excusa excusa perfecta. que han utilizado pese a que la Corte Constitucional le ha dicho en varias ocasiones, Daniel Noboa, explíquenos, ¿dónde está el conflicto armado interno? ¿O Y no lo será explica, inclusive lo ha rechazado la propia Corte Constitucional, pero también en ese aspecto también tiene responsabilidad la Corte Constitucional por ser muy tibia, porque debería ser tajante al momento de que está motivando, justificando con algo que no cabe, entonces nada más lo desecha, pero no hay la repercusión o la sanción correspondiente para que no lo vuelva a repetir. Y como no tiene esa sanción administrativa, podríamos decir, como por ejemplo suspensión o destitución del cargo, como sí lo hicieron con otros, como Alan Berbera, por incumplir solamente con un dictamen de la Corte Constitucional. El actual gobierno ha incumplido un sinnúmero de dictámenes constitucionales, sentencias de la Corte Constitucional, pero solamente optan por llamarle la atención. Entonces, yo creo que la Corte Constitucional también tiene responsabilidad en esto, pero y siguen con este comodín, esta fórmula guerrerista de que el conflicto armado interno, entonces quieren aprobar cualquier cosa. Entonces, sobre esta ley que en teoría eh, tiene como visión o misión articular entre la inteligencia militar, policial y presidencial para tener decisiones anticipadas y oportunas para combatir el crimen, ¿no? En teoría suena, suena bonito, pero realmente es así. Entonces, aquí es la cuestión que vamos a analizar, inclusive de ese proyecto he sacado 5 o 6 puntos que creo que son importantes de analizar, porque es bastante, nos llevaría bastante tiempo a analizar. Entonces, he sacado 5 o 6 puntos, creo que es importante analizar sobre este proyecto de ley. Recordemos que ahora, como tienen mayoría, es muy probable que la aprueben, es muy probable, pero obviamente tendrá que después pasar el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y considero que la Corte Constitucional sí va a declarar inconstitucional, no sé cuántos artículos, pero sí en su mayoría, o menos lo que voy a tratar, creería que sí lo va a tratar. Por ejemplo, en el proyecto de esta ley orgánica de inteligencia habla sobre la infiltración e identificación de grupos objetivos. El fin de este punto es que es para establecer uso legal de técnicas de infiltración por parte de unidades de inteligencia con el fin de obtener información clara.
Esto en sí preocupa respecto a un posible uso de fines de persecución política o represión social, porque todos sabemos que para obtener información clave, ¿qué es la información clave para el gobierno en traducción en política? Es, es inmiscuirse, acusar sin pruebas suficientes a opositores políticos. O sea, eso es en sí el fondo que se teme, o creo que por ahí apuntan sobre esta ley o este punto que estamos tratando, porque si realmente la intención fuera realmente combatir el crimen organizado o para detectar información clave, como lo dicen en teoría, primero deberían instalar radares en las fronteras. Pues. O sea, ¿cómo llega el crimen organizado, cómo entra el narcotráfico, que es el principal motivo de guerra que tenemos en el país, el tema del narcotráfico? Y como consecuencia de eso es la alta tasa de criminalidad que hay en el país. ¿Por qué no instalan las fronteras, las radares en las fronteras? ¿Por qué no se infiltran pues los policías encubiertos en las bananeras, pues, donde sale la droga camuflada de la droga? ¿Por qué no se expropia por los puertos privados que existen donde sale la cocaína, que es el principal motor de la criminalidad del país? Pues Ecuador, lamentablemente, geográficamente estamos ubicados en la ruta del narcotráfico. Eh, ¿Por qué digo esto de la ruta del narcotráfico? Porque en este contexto vale recordar las palabras de Zaffaroni, un penalista muy importante en el tema penal, de la criminología. Él hace alusión, ¿por qué? Dice algo muy interesante que considero yo que cabe aquí. ¿Por qué Argentina, Chile y Uruguay son países menos violentos, donde hay menos tasas de criminalidad a comparación con nosotros, México, Centroamérica o México? ¿Por qué hay menos tasa de criminalidad allá de ellos y por qué hay mayor de nosotros? Y él decía, no es que los argentinos, los chilenos, los uruguayos seamos más iluminados o tengamos más conciencia sobre el bien y el mal. No, simplemente es porque Argentina, Chile y Uruguay no están dentro de la ruta del narcotráfico. Entonces, Ecuador, como nosotros sí estamos en la ruta del narcotráfico, colindamos con Colombia, que es el máximo país, el mayor productor de droga. Perú también es exportador de droga y también se exporta. Sé que el contrabando de armas es muy fuerte en Perú. Entonces estamos entre en medio de dos países que son muy grandes a la par de Ecuador. Entonces nosotros estamos inmiscuidos en ese problema. Y para los grandes narcotraficantes, sacar su producto desde el sur de Colombia es más fácil sacarlo por Ecuador que por la misma Colombia. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos sobre el problema de la criminalidad, que es el problema del narcotráfico. Mientras no se solucione eso, o no se ataque al problema de raíz, los problemas de criminalidad seguirán aquí en el país. O sea, no es que nos quieren hacer que con querer aprobar una ley de inteligencia, de carácter urgente económico, de inteligencia, ya se van a acabar los problemas, ¿no? Por mientras no se ataquen las cuestiones de estructuras, la ley es un papel y los papeles se rompen. Entonces, no, es una demagogia lo que lo que nos quieren hacer creer que con esta ley se va a acabar la criminalidad. Otro Hay un, punto hay un factor, que quieren hacer. hay un factor de la ley que a muchos analistas, incluido este humilde servidor, nos ha llamado bastante la atención, y es que este proyecto de ley este proyecto de ley orgánica de inteligencia permite que la Contraloría incinere documentos sobre los gastos clasificados de inteligencia y contrainteligencia. Esto, ¿cómo puede servir para combatir al crimen organizado? Es lo que muchos nos preguntamos. ¿De qué nos sirve esto? Precisamente lo tenía en el punto 6, ya me saltaste en el punto, pero bueno. Ya, sobre lo de la Contraloría, sí, hay un punto dentro de ese proyecto sobre la destrucción de información sobre gastos reservados. Dice. Esto supuestamente permitiría a la Contraloría General distribuir en general documentos relacionados con gastos clasificados de inteligencia. Por lo cual aquí lo que se pretende es eliminar pruebas
documentación, evidencia de posibles malversación o abuso de uso de fondos públicos. Entonces, la presidenta de la Comisión de Seguridad que lleva esta ley ha defendido otra propuesta y dice que con esto se va a permitir actuar con rapidez y ante emergencias. Pero ¿cuál es el fin? Entonces aquí lo que quieren es tener falta de control judicial, legislativo, ciudadano, lo cual esto genera sí dudas sobre el verdadero propósito. Recordemos, por ejemplo, el incendio de la Contraloría General del Estado durante el paro de octubre de 2019. Claro, hasta el día de En hoy no este se caso, sabe o si ya se tiene a hay los responsables. claro, entonces yo piensa mal, a veces materia penal piensa mal y acertará. Entonces yo creo que lo del incendio de 2019 es claramente lo que se vio en las imágenes, que el incendio provino desde adentro. Inclusive los propios helicópteros que bajaban, eran los únicos que tenían acceso, eran los propios militares. Entonces, con esto, lo que podría dar esta propuesta es lo que en el 2019 lo hicieron, ahora quieren convertirlo en ley orgánica. Porque entonces los culpables fue el propio Estado, o sea, dando a entender lo que quieren tratar de aprobar ahora. O sea, no quieren tener responsabilidad, quieren tener gastos innumerables, o sea, gastos sin control previo, posterior de la Contraloría, no quieren ¿Por qué ser es auditados, peligroso? no quieren. ¿Por qué es peligroso que no tengan ese control de la Contraloría y que incluso la Contraloría pueda incinerar estos gastos reservados? ¿Por qué es peligroso? a- Ahí habría que ver por qué tipo de armamento van a comprar. Recordemos, por ejemplo, como caso análogo, el 2019, por ejemplo, se supo que María Paula Roma había mandado bombas lacrimógenas, armamento, no sé si armamento de grueso calibre, pero sí había mandado armas a Bolivia a ayudar al paro, el derrocamiento que hubo allá en Bolivia. Entonces, Claro. ¿quién ha investigado eso? Entonces, ahí hay un problema de glosa. ¿Quién ha hecho la glosa? No la ha hecho nadie. Tantos casos, por ejemplo ¿por qué no es casualidad que no haya una glosa o una acción de responsabilidad administrativa por parte de la Contraloría contra altos funcionarios de Lenin Moreno, María Paula Romo, el propio Trojillato, que hicieron horrores, ¿dónde están esos documentos? ¿Dónde están todas esas convocatorias? Todas esas cuestiones que contrataron, todos esos dineros, ¿dónde están eso para auditar? Entonces no hay nada de esa documentación porque supuestamente se desapareció. No solamente se quemó documentación sensible en la Contraloría, también se desaparecieron, pero documentos cuando fue la época del Consejo de Participación Ciudadana, que una vez que concluyó el Trojillato, no sé si recuerda, que hubo cartones afuera del Consejo de Participación Ciudadana donde comenzaron a sacar todos esos cartones y desaparecieron esa información. Una de esas informaciones fue que se desapareció, fue el informe del general Gabela, que no lo encontraron, no encontraron esa documentación y se la endosaron a Rafael Correa, que Rafael Correa supuestamente era el que tenía la culpa porque no estaba esa información. Cuando eso fue, hasta lo último que se supo, la tenían en el Consejo de Participación Ciudadana esa información. Entonces, todo eso de ahí es, podríamos decir, una fanesca de que lo han hecho intencionalmente para excluirse de culpa y obviamente endosarle la responsabilidad al gobierno de la Revolución Ciudadana. Recordemos, por ejemplo, en la cuestión de Jorge Glass, en el terremoto 2016, hasta lo glosaron porque habían hecho, dentro de todo ese dinero que se recaudó, hicieron un parque en Puerto Viejo, es el caso de Manaví que le están haciendo, entonces le están haciendo porque también se hizo un parque en Manaví, o sea, hicieron algo que no tenía nada que ver, entonces por eso sí le hicieron una glosa a Jorge Glass. A Correa con Luisa González cuando eran funcionarios Luisa, entonces le hicieron una glosa, ¿por qué? Porque el avión presidencial aterrizó en lugar donde era paraíso fiscal, entonces le hacemos glosa. Entonces, por arte de magia, a partir del 2018, las glosas y las responsabilidades civiles por parte de la Contraloría contra altos funcionarios ha desaparecido como arte de magia. Entonces, no hay ninguna glosa, no hay ningún seguimiento, no hay ninguna responsabilidad civil administrativa. ¿Por qué? Porque es probable que no haya documentación y es probable con esta inciso o esta ley o este artículo que quieren hacer aprobar es que lo que
tratan de hacer aprobar ahora como ley orgánica, es lo que hicieron en la práctica en el 2019. Entonces, muchas casualidades. Hay otro de los factores también que es polémico, por decirlo menos, en la ley, y es esto de los jueces sin rostros y además que en la iniciativa se plantea que servidores de inteligencia tengan identidades ficticias y usen métodos tecnológicos para obtener información. Esto, Marlon, primero, ¿es propio de una democracia estos mecanismos o en qué regímenes se pueden haber utilizado estos instrumentos para perseguir o para supuestamente combatir al crimen organizado? Bueno, en esto de los jueces sin rostro, inclusive no solamente jueces con rostro, jueces sin rostro, también instituciones con fachadas encubiertas, también habla el proyecto. Es decir, instituciones que simulen ser de inteligencia, por ejemplo, y digan que son, qué sé yo, de la policía o sean del municipio, se hagan pasar por otro nombre para infiltrarse y obtener información. Obviamente lo que estoy diciendo es lo que se pretende. Y también esto de los jueces, lo de los jueces con, sin rostro, pero esto acá hace una semana creo fue esto, sí, una semana creo, la semana pasada fue que esto lo propuso el propio Andrés Castillo, que es asambleísta de ADN, donde él proponía también esto de los jueces sin rostro. Y esto de acá, la Corte Constitucional ya se ha manifestado, inclusive la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado diciendo que esto aquí vulnera el debido proceso, al derecho a la defensa. Entonces, esto no es factible dentro de un Estado democrático que está adherido al sistema interamericano de derechos humanos. Ecuador está adherido al sistema interamericano de derechos humanos. Nos guste o no, ¿Cuáles, porque también cuáles hay algunas serían, críticas contra eso. cuáles serían las principales problemáticas de hacer esto, de jueces sin rostro, de investigadores policiales sin rostro? ¿Cuál sería el Ya, principal sería, problema? por ejemplo, se quiere sustituir la presunción de inocencia por uno de la presunción de culpabilidad. Entonces, todos somos responsables, culpables hasta no demostrar lo contrario. Es decir, nosotros al ciudadano se le quiere atribuir la carga de la prueba, cuando la carga de la prueba en materia penal le corresponde al Estado. El Estado es el que tiene que demostrar con pruebas obtenidas en la Constitución. Te paseo sobre una imagen del debido proceso del artículo 76, no sé si lo podrías, ahí Me está parece que era la, resaltado. la tercera imagen, me parece que era en la producción, a ver Ya, si lo en el podemos colocar. artículo 76 sería bueno para entender Eh, porque ¿Me, me confirmas la esto lo, imagen nada más para poder colocarla no también en te nuestro... veo, no logro ver yo las imágenes, yo solo me veo, o sea, te veo a ti, me veo yo nada más. No me Sí, veo, nada, no veo la... nada más Ya dice tal la vez Constitución de la República. De Rodney Rangel, tal vez, ¿no? Sí, abajo Ya, dice perfecto, ya, presunción de inocencia y presunción de culpabilidad. Por ejemplo, perfecto. Ahí ya lo tú podemos dices, proyectar. ¿qué afectaría esto? Bueno, el derecho legítimo a la defensa. Esto es lo que dice la Constitución del Ecuador. El artículo 76, numeral 7, por ejemplo, el literal B, contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Si viene un juez sin rostro que me quiere condenar, o un fiscal sin rostro, o viene un policía sin rostro a culparme, pero yo no sé de qué me está acusando, yo no sé cómo obtuvo esas pruebas, no, cómo está el contrainterrogatorio que yo le voy a hacer, porque por ejemplo, mira el literal H, en lo que está resaltado, presentar de forma, la persona tiene el derecho de presentar de forma verbal o escrita razones o argumentos de lo que se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes. ¿Yo cómo le voy a replicar a una persona que no conozco, que no he sabido cómo está, si está tapada? O sea, ¿cómo le voy a contradecir las pruebas que la ha obtenido si la propia Constitución te dice que todas las pruebas obtenidas y constitucionalmente carecen de eficacia probatoria? Entonces, ¿cómo yo voy a contradecir si me están acusando a mí dentro de un juicio? Y los otros dicen, quienes actúan en el litoral Pero J, no sé si... en este caso, Marlon, muchos, y es el argot popular, ¿no? Dicen, pero si los jueces no pueden emitir sentencias, no pueden acusar por precisamente tener ese miedo y ese temor de que les pueda pasar algo por estas bandas delictivas,
podría ser el argumento suficiente para hacer esto. No, no, porque de igual manera esa misma pregunta la absolvió la Corte Constitucional. La Corte Constitucional al momento que aprobaron los jueces de anticorrupción, recuerda que en la época de Lazo se crearon los jueces de anticorrupción Claro. y precisamente esa Los era cuales una de las... paradójicamente se vieron involucrados en actos de corrupción. Exactamente, los jueces y la Corte Constitucional se pronunció al respecto sobre los jueces anticorrupción, sobre la creación de los jueces anticorrupción y lo que implicaba de que si era posible tapar su rostro, todo, porque ese tema de los jueces sin rostro se lo trató justamente cuando se estaba creando estos jueces de anticorrupción. Y la Corte Constitucional dijo que no, que en este caso no pueden taparse porque obviamente hay jurisprudencia en la Corte Constitucional donde se va a respetar el debido proceso y todo, pero hizo una exclusión. De acuerdo se hizo el análisis a nivel nacional y la única ciudad, podríamos decir, que garantizaba un poco más de seguridad para tener estos juzgados especializados era Quito. Entonces, por eso se crearon los juzgados o los jueces de anticorrupción acá en Quito. Si tú vas a las otras provincias, no tienen esta facultad, todos tienen que, la mayoría, tramitarlos acá en Quito con los jueces de anticorrupción. ¿Por qué? Porque precisamente para que ellos tengan esa garantía de poder despachar sus casos, sus audiencias, los juicios, dictar sentencias sin temor a sufrir la represalia. Entonces, por eso se hizo acá en Quito. Entonces, eso es, eso podríamos decir que no sé si de pronto Bukele sí lo implemente, porque claramente ahí hay una dictadura también donde no hay habeas corpus, no hay debido proceso, entonces yo creo que por ahí se apunta a querer instalar eso, pero acá en Ecuador, que supuestamente siempre se ha jactado que es respetuoso a los derechos humanos, al sistema interamericano de derechos humanos, bueno, el sistema interamericano de derechos humanos prohíbe los jueces sin rostro, tener acusaciones sin rostro porque se debe identificar. Por ejemplo, ¿cuándo es los casos sin rostro? Por ejemplo, el caso de violaciones, cuando hay menores de edad, intimidación, ahí sí la niña o el joven puede ir a acusar y de pronto él fue con el cámara Gesell y en esos temas de cuestión de violaciones atroces a niños o adolescentes, pero en cuestiones penales no, porque en cuestiones penales hay un debido proceso que se debe respetar y nos guste o no, el culpable, o sea, el presunto infractor tiene garantías de la presunción de inocencia. Entonces, esa presunción Esto, de inocencia no es un invento de la Constitución del Ecuador, sino son derechos constitucionales, derechos establecidos en el sistema interamericano de derechos humanos. o sea, que esto se podría interpretar como una ley para perseguir a través de esto, porque Marlon hemos visto cómo han actuado la policía que está buena parte contaminada por los grupos delincuenciales. Se ha visto que 321 toneladas de cocaína se les ha desaparecido de las manos. Ha habido jueces presionados también por parte de grupos delictivos. ¿Qué confianza podríamos tener frente a ese sistema, tanto policial como de justicia, que ha mostrado evidentes carencias en los últimos años? Recuerdo que uno de los indicadores internacionales nos ha catalogado como uno de los peores sistemas de justicia a nivel mundial, ni siquiera solo de la región, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué confianza va a tener el ciudadano de a pie? ¿Qué confianza va a tener Juan Piguave de que si le hacen alguna escucha no le van a manipular esa información también? Claro, o sea, por ejemplo, eso es lo que se quiere implementar los jueces sin rostro y las instituciones supuestamente funcionarios sí, que no, o sea, que sean anónimos. Pero esto acá no es de todo cierto. Si revisamos el COIC, que también te pasó la norma, en el artículo 483 sobre los agentes, sobre operaciones encubiertas, el COIC sí permite tener agentes encubiertos que se filtren en estas organizaciones criminales para poder recabar información. Si tiene, por ejemplo, vemos el caso emblemático de Rangel, pues el policía que llevaba a cargo el caso de León de Troya. Él fue, pues él era agente encubierto que se logró infiltrar, investigar todo y logró determinar quién eran
los cabecillas dentro de esa organización de narcotráfico. Y no lo persiguieron, no está perseguido ahora con temor a que lo baten y hasta lo destituyeron de la policía porque no, había faltado 3 días consecutivos en su trabajo. O sea, imagínate, lo destituyeron a la gente encubierto que estaba de León de Troya. Entonces, es una falacia, todo es un circo, todo es el discurso mediático para, vamos a implementar a gente encubierto, instituciones encubiertas para descubrir, para desarticular bandas. Eso sí hay, eso es tal cosa. Pero, ¿qué es lo que yo creo que por dónde va el camino? El COIC permite estas operaciones encubiertas, pero debe ir bajo el control de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía, recordemos que la atribución constitucional de la Fiscalía es investigar y hacer las acusaciones correspondientes de presuntos delitos. Es la Fiscalía. Entonces acá con esta ley de inteligencia, quieren asumir el rol de la Fiscalía, es decir, el Ejecutivo pretende hacerse Fiscalía y ellos mismos investigar y obviamente investigar selectivamente y acusar selectivamente. Entonces, no es así, entonces yo creo que ahí ya es otro O sea fin que ya no que busca. había, o sea que ya no habría separación de poderes. No, pues porque es la fiscalía, como te digo, o sea, el propio COIC te permite las operaciones encubiertas. Sí, puedes tener policía encubierto, instituciones encubiertas, hacer fachadas, todo esto lo permite, pero debe estar bajo el mando de la fiscalía. Nos gusta o no, la fiscalía es el que tiene la potestad constitucional. Nos gusta o no, el fiscal general actual, que es subrogante, no sé si ahora titular, porque creo que eso es un desastre también. El subrogante no puede ser ahora titular, entonces ya debe salir, entonces, y por tampoco no se hacen los concursos, entonces nos gusta, ellos siguen siendo los fiscales y ellos son los únicos facultados para dirigir una investigación y hacer las acusaciones correspondientes. Que a través de organismos, por ejemplo, como la UAPE o el sistema de inteligencia, que en todos los países del mundo, incluso en la época de Correa, había sistema de inteligencia. Sí, perfecto, el sistema de inteligencia debe existir. ¿Para qué? Por el cuidado de los estados, etc. Pero debe ser coordinado cuando ya haya una presunción de delito de personas que estén incurriendo en criminalidad, cosas, a coordinar con la fiscalía para hacer las acusaciones, las investigaciones correspondientes. Por acá yo creo que quieren saltarse esa parte de ser dependiente de la fiscalía y ellos mismos automáticos hacer todas estas cuestiones. Yo creería que eso de ahí, bueno, Continuamos junto a yo, Marlon Martínez. esto, esto, de, esto de acá es como quererse saltar la separación de poderes y ser mismos ellos jueces y parte. Entonces eso no está bien. Un sistema inquisitivo que eso no es factible dentro de este nuevo marco constitucional que rige la Constitución del 2008. Esta ley la que pretenden aprobar, para poderla aprobar esta ley, deberían cambiar la Constitución. Es más, mire cómo cambian ahora el discurso. En campaña querían hacer una asamblea constituyente para cambiar esa Constitución correísta que permitía eso, permitía la delincuencia y todo, y ahora que ya tienen todo el poder para realizar la asamblea constituyente, no la hacen. ¿Por qué? Porque temen tener privilegios, porque ya la Corte Constitucional le dijo que los constituyentes deben ser elegidos electoralmente. Y ahí pues vamos a ver, pues, tienen temor a perder el poder porque saben que la RC va a ganar, no sé si la mayoría, pero sí el gran porcentaje de esos constituyentes, y vamos a ver pues, qué constitución se va a aprobar o no se va a aprobar. Entonces eso no le conviene. Entonces ahora, como tienen mayoría en la Asamblea Nacional y como la Constitución también permite la modificación constitucional a través del legislativo, entonces por ahí quieren agotar. Pero de igual manera, eso no es luz verde para aprobar cualquier cosa, porque la Corte Constitucional ha dicho que el legislativo, si bien tiene la facultad de legislar, de tipificar infracciones, debe ser acorde a la Constitución, no cualquier ocurrencia del derecho penal del Vigo, incluirla en la ley y la tipifico porque soy legislador, no. Entonces tiene que tener una base constitucional esa aprobación. Entonces, al momento de que ellos excedan, como creo que se va a acceder, porque no tienen la remota idea de esos asambleístas, ya vimos a dos asambleístas que para exponer un punto leen hasta el saludo, o para poner un tweet ponen hasta las comillas del chat GPT. Entonces,
imagínate cosas básicas, no saben, peor van a saber discernir, al menos lo que estamos tratando ahora, sobre el derecho penal del enemigo, sobre las facultades que tiene el legislativo y no excederse con cuestiones dentro del marco de la Constitución, no excederse. ¿Por qué? Porque puede acarrear una inconstitucionalidad. Yo inclusive, yo me iría más allá de la Corte Constitucional, porque si el legislativo aprueba una ley tan punitiva, tan medieval, inquisitiva, yo creería que también merecen unas sanciones correspondientes a los legislativos que van a aprobar esa barbaridad. Porque ¿cómo es posible que quieran instaurar el principio de culpabilidad cuando el principio de inocencia es el que prevalece en la Constitución? Entonces, sí hay sí hay muchas deficiencias sobre este legislativo que lastimosamente tiene la mayoría y la van a aprobar esa ley. Brevemente, ¿cuál sería la diferencia? Y ahí lo podemos ver en pantallas del caso de Rodney Rengel, investigador del caso León de Troya, versus estos investigadores sin rostro que pretende instaurar en esta ley orgánica de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que Rodney, él era un agente policial infiltrado o agente encubierto que logró pues, investigar, no sé si inmiscuirse dentro del estar adentro, y logró entender estas cuestiones de quién eran los cabezas de la mafia albanesa, pues con palabras propias de él, nombró a Guillermo Lazo, a Danilo Carrera, al propio Rubén Cherre y al propio Bernardo Manzano, porque era el ministro de Agricultura, que decía que él era el que le atribuyó los más cupos al gobierno de Lazo para que con más cupos poder exportar y obviamente más droga colocar en las cajas de banano. Entonces, ahí Más tenemos un ejemplo, cupos de banano. Y claro, precisamente más que él es cupos, el hermano de Inés Manzano, actual ministra de Daniel Noboa, dicho sea de exactamente, paso como paréntesis. exactamente. Entonces, aquí el caso de Ronnie Reagan yo considero que es un caso apropiado, análogo, para decir que las operaciones encubiertas sí están detalladas, sí están tipificadas, pero si estas acciones encubiertas descubren las irregularidades de los jefes de los grupos de poderes, simplemente es perseguido o asesinado y destituido de su trabajo, como pasó este caso. Entonces, ¿de qué operaciones encubiertas estamos hablando para desarticular el crimen si ya tenemos el caso de Ronnie Rangel, donde también acusó a Bernardo Manzano, que es el hermano de la ministra actual de Energía, donde viva la fiesta? Pues Bernardo Manzano no sabemos a dónde está, nadie lo ha capturado, nadie habla de él. Entonces, yo creo que todo esto acá todo es para esta ley de inteligencia que para mí, tampoco no quiero subestimar a los grupos de poder, para mí creo que son muy inteligentes, moviendo las cabezas, Novoa, todo, pero para el mal. O sea, recordemos que el mal también se ejerce burocráticamente, entonces esto lo decía el propio José Pablo Feynman cuando hablamos de la banalidad del mal. O sea, el mal también se hace administrativamente. Entonces yo creo que esta gente también está actuando de esta malicia administrativamente, querer instaurar todas estas leyes punitivas para dar este propósito, porque de inteligente para desarticular las organizaciones criminales, para mí no tiene nada de práctico. Y si fuera así, una ley no significa que se va a combatir en la práctica la criminalidad. Mientras no se destinen los recursos necesarios, los recursos, no se articule bien el tema integral de seguridad, justicia, con todas las otras funciones del Estado, yo creo que no va a servir de nada. Por ejemplo, un tema básico, lo de los radares. ¿Por qué no ponen radar en la frontera? Para que no entren, o detectar la droga que entra al país, no lo hacen. Entonces, es Este, una tomadura de esta pelo. ley podría evitar un caso Watergate o podría ser el camino para abrir un caso como el de Watergate que nos recuerda a la destitución de Richard Nixon, bueno, la primera vez que había dimitido un presidente en Estados Unidos. Sí, es un caso análogo. Me gusta siempre exponer las cosas con caso análogo como para que se entienda mejor el mensaje y se entienda la magnitud, porque
si bien los casos análogos no deben ser precisamente en ejemplos idénticos, pero sí en la forma sustancial del fondo. Por ejemplo, esta ley de inteligencia, eso habla sobre el acceso a las telecomunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio de inteligencia del que pertenece el Ejecutivo, del que el Ejecutivo es el que lo pone, es el propio presidente de la República, quiere tener este acceso a telecomunicaciones para supuestamente combatir la criminalidad, es decir, escuchar, tener luz verde para escuchar a supuestamente criminales, que en teoría podrían ser también enemigos políticos, para tener cualquier amplitud, facultad para poder escuchar conversaciones privadas o podríamos decir de negocio, lo que sea, escuchar el propio Servicio Nacional de Inteligencia. Es decir, atribuirse esta cuestión cuando es de tipo acceso legal. Por ejemplo, cuando hay una presunción de un delito, de una infracción que es un narcotraficante o es una organización, pongámosle, terrorista, hay indicios. El fiscal pide al juez autorización para intervenir en los teléfonos y es el juez que autoriza dicha autorización de escucha para él. Sin esa autorización del juez no se puede acceder al teléfono o al acceso telefónico, a las llamadas o a los mensajes de dicha persona. Acá lo que quiere hacer es que tener ese acceso directo al Ejecutivo y rompiendo las funciones de separación de funciones, porque si hay sospechas de, de grupos criminales, debe ser canalizada a través de la Fiscalía, que como hemos dicho, es la institución constitucional cargada de investigar y acusar. Por ejemplo, hay un dato, allá, sobre lo de Richard Nixon. Bueno, precisamente, esto es lo mismo que hizo Richard Nixon sobre el Watergate. En 1973, el automático en el Ejecutivo comenzó a espiar a adversarios políticos a través de grabaciones, de conversaciones, y por ese escándalo, pues, renunció del cargo y renunció. Acá, en cambio, esas irregularidades que cometió Richard Nixon lo quieren convertir en ley de carácter urgente conjunto. O sea, que estamos locos. O sea, o sea, no, a mí, yo cada vez que analizo estas cosas, yo me causa esta risa. ¿Por qué? Mario, Porque acá lo quiere convertir en ley, lo que a Richard Nixon le valió su puesto de presidente. Entonces, claro, me fue inevitable también a mí cuando vi la ley orgánica de inteligencia compararlo con el caso Watergate. Decía, pero esto es lo que hizo Richard Nixon, o sea, van a legalizar algo similar. Y claro, o sea, bueno, a todas luces parece que sí. sí, acá lo quieren convertir en ley, entonces acá, como te digo, otra cosa, entonces sí creo que ya lo manifesté, pero esto es bueno recalcar, porque van a decir, entonces, ¿cómo combatimos la delincuencia, el crimen organizado? Perfecto. Si la ley actualmente, como por ejemplo lo hemos mostrado en el COI, la Constitución, sí permite combatir, hacer operaciones encubiertas, hacer escuchas de telefonía a presuntos responsables, criminales, etc. Pero deben llevar un debido proceso. El debido proceso es fundamental. Si no llevan un debido proceso, eso carece de eficacia probatoria. Recordemos el fruto, esto hemos hablado también en otras entrevistas, el fruto del árbol envenenado. Si una prueba o una evidencia se obtiene de manera ilegal, esa prueba carece de eficacia jurídica al momento de sustanciarlo en un juicio y por lo tanto ese juicio se va a caer y se va a ser absuelto esa persona responsable. Entonces, y ahí no va a ser la culpa del juez, porque la típica es culpa del juez que dejó libre a ese asesino, a ese narcotraficante. No, fue culpa del fiscal o la propia policía que no investigaron bien o no recabaron bien esa información y la presentaron al juicio. Y obviamente el abogado de esos criminales, porque nos guste o no, está la presunción de inocencia, así sea el asesino más atroz, tiene la presunción de inocencia, tiene el derecho al debido proceso y obviamente los abogados de esa persona van a atacar por ahí, por esa deficiencia de esa prueba contaminada, entonces ese juicio se va a caer. Entonces, Antes de todo eso finalizar, existe, pero deben canalizarlo a través del debido proceso y con las entidades e instituciones correspondientes. Si es a la fiscalía tiene que canalizar, tiene que investigar y acusar y coordinar con la Secretaría de Inteligencia, con la UAFE. Por ejemplo, hay un pronunciamiento, no sé si te pasé algo de un pronunciamiento de la UAFE, que la UAFE tenía este problema
de que muchas instituciones o muchos asambleístas le estaban pidiendo información reservada sobre las transferencias, o sea, sobre el manejo económico de las cuentas de personas. Y la UAFE presentó una consulta a la Procuraduría. La Procuraduría General le dijo que en este caso de acceso a la información, solamente el único encargado para pedirle la información a la UAFE es la Fiscalía, y en este caso el central de la central de inteligencia, pero siempre en coordinación con la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía aquí es el tema central de la cuestión de la acusación. Ahora, que no se acuse y que no se investigue, que no se acuse, ya es otro problema, otro cuaderno aparte de lo que hablamos. Ahí no habla la selectividad penal y dependiendo, creo llamente como se habla en el argot popular, dependiendo del pato, es que se acusa. O sea, si a este me cae mal, la acusamos. Si me cae bien, o es mi jefe, o me va a dar un puestito de embajadora o de embajador, bueno, me hago la vista gorda. Entonces, eso ya es otro problema. Pero aquí los responsables para acusar, para investigar, es la Fiscalía, en coordinación con la UAP, el sistema de inteligencia, deben articularse esas instituciones. Pero no puede salirse una, una automática e independizarse del resto y queriendo asumir un rol que no le corresponde. Entonces, eso, inclusive yo tengo una propuesta, yo para mí la UAFE y el sistema de inteligencia deberían pertenecer a la Fiscalía, no al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ahí hay para mí conflicto de interés. Porque por eso que tenemos, Ecuador no es casual que Ecuador se lave dinero, sea uno de los mayores lavadores de dinero aquí en América del Sur, y viva la fiesta, nunca hay un preso lavador de dinero. Entonces, ¿por qué? Porque es el Ejecutivo que a veces actúa juez y parte. Yo creería que debería ser la Fiscalía. Ahora que la Fiscalía tampoco no es garantía de eso, pero al menos no va a haber esa responsabilidad política y se deslindaría de responsabilidad del Ejecutivo al momento de acusar por la corrupción. Sí, yo no, por ejemplo, yo si fuera el responsable de la Fiscalía de la UAF y el sistema de inteligencia, o de la UAF podríamos decir, bueno, como presidente podría decir, bueno, el lavado de dinero no es mi responsabilidad, eso le corresponde a la Fiscalía, porque no acusa, eso ya es problema de ella. Entonces, yo creería que esa responsabilidad debería ser a la Fiscalía. La UAF debería Sido, parecer a la Fiscalía. han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho. Vamos a la segunda parte porque también queremos abordar el tema de la Ley de Solidaridad de Ecuador. Siempre me sorprenden esos nombres rimbombantes. Bueno, me, me corrijo, porque ya no me sorprende. Más bien ya es una costumbre estos nombres rimbombantes. Y primero te pregunto, Marlon, ¿en realidad tiene algo de solidaridad este proyecto de ley? Y dicho sea de paso, ¿en realidad tiene algo de proyecto económico urgente el primer proyecto de ley que envió Daniel Noboa a la Asamblea? Yo creo que de solidaridad creo que la tiene con el FMI, porque recordemos que el FMI, para desembolsar más dinero, como lo que pretenden, es precisamente aprobar este tipo de leyes donde claramente esta es ley de reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Control del Orden Público, creo que se llama. El fin es nada más para mí desmantelar más el sector público. Ya vemos ya inicios que ya quieren supuestamente auditar CNE, Petroecuador, no recuerdo otra institución, eran tres, pero bueno, son instituciones que quieren desmantelarla. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Privatizarla. Ese es el fin de todo. Ya vimos esas intenciones con el campo Sacha, quieren privatizar el campo de telecomunicaciones, es una mina de oro. Obviamente, lastimosamente en el servicio público lo hacen ineficiente intencionalmente. ¿Para qué? Para que después se venda como a precio de gallina enferma. Entonces, esto es lo que realmente eh, eh, para mí es el fondo, el trasfondo. Recordemos, por ejemplo, palabras de Joseph Stiglitz para entender lo que es esto. No se crea empleo, y que dicen, no se crea empleo ni crecimiento despidiendo trabajadores y recortando el gasto público. Ah, Entonces, ¿cómo se pretende no existe crear una evidencia ley? empírica, no existe Claro, evidencia crear empírica que una ley haciendo eso creando funcione. una ley con un nombre ribombante ya se va a solucionar por arte de magia los problemas de la gestión pública. Imposible. Entonces esto es una Pero demagogia esto, terrible.
esto de que vayan a donar los empresarios para poder tener una exención del 30% en sus impuestos, donarle a la policía y a los militares quizás chalecos, balas o algún otro insumo, ¿no servirá para poder combatir el crimen organizado? Pero es que, a ver, ¿quiénes son los que pueden donar aquí en el país que hacen sus... Recordemos cuando Levoc o los social cristianos de Guayaquil cada año hacían sus juntas de beneficencia, sus recaudaciones que hacían en diciembre. ¿Cómo que se llamaba esos? Bueno, la clase rica Las teletones. es las teletones. La clase rica es fanática de las teletones, de las contribuciones, de las dádivas, de los donativos, para ellos creerse así seres supremos de la moral, como don. Pero en un Estado, en un verdadero Estado, no se necesita donaciones, no se necesita caridad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los únicos que pueden donar? De pronto, los únicos que pueden donar son las clases altas, los grandes comerciantes, los que ayudaron pues, a ser presidente a Novoa durante la campaña, lo que le prestaban pues, los aviones privados a Novoa para trasladarse de arriba, de un lugar a otro. Ellos de pronto podrán donar 10 chalecos, 20 armas, sí, pero de esa donación que de pronto equivale a $100,000, $1,000,000, pongamos, deben 50, 80 millones, pues. Entonces, ¿de qué donación hablo? Ahora, el pobre no puede donar, la clase media no puede donar, entonces a ellos sí el paquetazo tributario, porque ahora recordemos que de pronto, ahora las personas que cobraban por Temu, a Amazon, el sector atunero que ahora le van a quitar el diésel, esas personas no pueden donarle al Estado, entonces a ellos sí el impuesto, o sea, recordemos cuánto debe el grupo, la empresa Pinto, el Grupo Novoa, cuánto debe, entonces solamente con ellos de pronto sí se podrían mejorar algunas escuelitas del Milenio que están desmanteladas, algunas UPC que están desmanteladas el sistema de seguridad. Entonces, como ellos no, ellos van a donar, entonces ellos están exentos. Entonces, todo esto es una cuestión ya de poder que obviamente ellos son ahorita los que están embriagados de poder y son ahorita los que hacen y deshacen con las leyes y nos quieren poner como maquillar esta, estas donaciones como la última Coca-Cola en el desierto para la solución a la inseguridad. Por Que dicho ejemplo, sea de paso, eh, va a quedar sin recursos el Estado, porque si varias empresas donan y se les exenta el pago del 30% de los impuestos, quiere decir que el fisco va a tener menos recursos claro, económicos, lo cual sí, va a solamente, significar menos inversión en salud, en educación y en la misma seguridad. Marlon, quisiera también, recortar, Fran, recortar gastos, el pago a los municipios y a las prefecturas que generan, generan empleo directo en toda la ciudad, en toda la ciudad de la provincia. Mira lo que sacó y que esta les semana la deben prefectura de Pichincha. que les deben La desde prefectura, noviembre del año pasado. sí, ahora sacaron un comunicado a la prefectura de Pichincha que están impagos y que no van a pagar al personal. Entonces, cómo vas a pedir que te donen y Quieren exentarle de apagar, impuestos? ¿Cómo vas a generar quieren dinero? ¿Qué apagar te el, renta? Pues, quieren apagar el fuego echándole gasolina, diría el argot sí. popular. Marlon, una de las cuestiones que también llama la atención en este proyecto de ley económico urgente, el primero que envió Daniel Noboa, es este factor de si será para que los policías y los militares, a so pretexto del conflicto armado interno, que insisto en ello, la Corte Constitucional hasta el día de hoy le dice, Noboa, explícanos por qué es un conflicto armado interno y le ha negado en varias ocasiones ese decreto. Dos cuestiones. Primero, ya no va a necesitar a la Corte Constitucional para declarar este conflicto armado interno. Y segundo, tendrá impunidad la policía y los militares para ejemplificarlo, como lo que pasó en el caso de las Malvinas, o sea, tendrán licencia para matar. Negativo. En este caso, la Constitución de la República, no recuerdo el artículo, una pregunta que se me pasó, pero la Constitución de la República establece de que los militares y policías, sobre pretexto de recibir órdenes, no pueden vulnerar derechos humanos, o sea, no pueden atentar contra la vida de otra persona, sobre pretexto de recibir órdenes. Esto lo dice la O sea que Constitución. esta ley Entonces, que plantea impunidad, que plantea esta figura que se ha dicho de los indultos, no puede estar por sobre la Constitución. Bueno, en derecho eso es más que obvio, pero
¿Será que eso va a ser respetado? Es que ahí vamos, como te lo dije hace un momento. Ahora como tienen el poder legislativo, la mayoría legislativa, es probable que saquen esta ley inquisitiva de la época de la Inquisición, porque la Inquisición era que se acusaba a cualquiera, no existía la presunción de inocencia y se acusaba y donde se tenía que demostrar que él era inocente, no que tenía que demostrar que era culpable, sino, y la carga de la prueba era la persona. Entonces, es probable que se apruebe esta ley, pero obviamente esto pasará a la Corte Constitucional analizará la constitucionalidad y yo considero que va a declarar inconstitucional. No sé si todos los artículos, toda la ley o algunos artículos, o al menos en esta cuestión de darle luz verde a los militares o policías que disparen a quemarropa, eso es imposible, porque inclusive la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es más, hay un caso de Altos Perú que se llama, que fue por el que lo sancionaron a Fujimori. Fujimori autorizó a militares que vayan a matar personas inocentes, no recuerdo cuándo fueron, 10, 15, 20, en Perú mataron a quemarropa y bueno, y uno de esos casos fue que lo sancionaron a Fujimori, que estuvo preso por atentado a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, lo acusaron. Entonces, que una ley le quiera tratar de dar impunidad a los militares de policía para matar a quemarropa con el pretexto del conflicto armado interno, eso no es permitible, no es factible. Como te digo, ya la propia Constitución tiene su candado, que su pretexto de recibir una orden jerárquica, el policía o el militar no puede atentar a los derechos humanos de otra persona. Entonces, va a haber un serio conflicto de un fuerte conflicto constitucional y legal donde esta ley se aprueba, pero como te digo, tenemos asambleístas que no saben ni sacar las comillas del chat GPT y leer hasta el saludo, entonces es probable que esto ni lo sepan, pero creo que la Corte Constitucional sí va a determinar y va a declarar la inconstitucional de esto, pero obviamente hasta que se apruebe eso, El tema, pasarán meses o si no, no sé, años, pero demorará eso. el Ese tema es el problema. de que se puede que a través de una ley decir que no necesitará el dictamen de la Corte Constitucional para declarar el conflicto armado interno, ¿es posible esto? No, no, porque inclusive para declarar el conflicto armado interno debe ser lo único que se justifica a través de los estados de excepción. Y la propia Constitución dice que una vez que se decreta el estado de excepción, la Corte Constitucional va a hacer el control constitucional, posterior, obviamente, el control constitucional. Entonces, ya la Corte Constitucional, como tú mismo lo has dicho, ya le ha dicho que justifica el control el conflicto armado interno, no lo justifica, sigue con lo mismo. Entonces, yo creería que ya la Corte debería parar de raíz este comodín, porque este es un comodín que le ha servido para querer aprobar cualquier barbaridad, entonces, y poner un pare en el próximo estado de excepción o en la próxima ley, prohibido incluir este conflicto armado interno porque no se ha justificado. O si lo van a incluir, deberán justificarlo sobre pretexto de las sanciones administrativas correspondientes de la institución o sanciones, etc. Pero ¿A la qué Corte se debe ser refiere enérgica en eso. brevemente? ¿A qué se refieren con objetivos militares y podrán ser declarados así tras el bloque de seguridad? O sea, van a ser ellos los que puedan declarar un objetivo militar. Claro, efectivamente, ya inclusive ya hay varios inocentes que han matado. Tengo un entendido que fue en Esmeralda, conozco un caso de cerca de Quevedo que mató también un militar, en el caso de las Malvinas, de los chicos de las Malvinas. Entonces, hay estas discusiones extrajudiciales que ya inclusive en la época de León Febres Cordero ya se daban, en la dictadura militar de Guillermo Lara en los 78, 77, también se daba, y el Estado ecuatoriano fue sancionado por estas ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares. Inclusive esa fue la filosofía de la Constitución del 2008, quitarle a las Fuerzas Armadas ese rol policial que anteriormente se le daba. Entonces, pero a raíz de los años, el discurso mediático ha ido construyendo de que necesitamos a los militares, bueno, y hemos seguido. Y ahí tenemos los problemas, porque los militares no son entrenados como los policías, o sea, no tienen un entrenamiento policial para decir qué hace para discernir cuál es el inocente o persona X va corriendo con un arma, con una pistola
y yo tengo un falo, un HK o una ametralladora. Entonces, ahí hay una desproporción. Entonces, no hay la legítima defensa. Ahora, la legítima defensa sí está tipificada, pero siempre y cuando se justifique que ese policía o ese militar va a ser agredido, porque si va de espalda, como pasó, no recuerdo un caso de Riobamba, creo que fue el policía, que O el esa persona policía iba con un Olmedo. cuchillo, sí, el policía iba con un cuchillo, iba corriendo y el policía de atrás, iba de civil, el policía de atrás y lo disparó por la espalda. Entonces ahí Claro, y ya no hay más de una legítima decena defensa. de veces fue. Claro, ya no hay legítima defensa. O sea, la legítima defensa, porque la típica, ay, Ni si el uso el progresivo delincuente de te la fuerza dispara, tampoco. claro, y si el delincuente te dispara y tú tienes que defenderte, sí, perfecto, la legítima defensa es permitido, pero tampoco si el delincuente viene con un cuchillo y yo saco mi fusil y le doy una ráfaga, también hay una desproporción terrible. Entonces, también hay que se ve eso y también se tipifica eso, porque el abuso policial todavía es sancionado en el COI. En el COI, entonces, A modo de conclusión, Marlon, ¿cuál sería la verdad monumental de esta ley supuesta de solidaridad nacional? mira, mira, para mí, esto que es el trasfondo de esta ley es cumplir con lo exigido por el FMI, que es, tiene que aprobar ciertas leyes, tiene que en nombres rimbombantes, escudarse para el tema de fondo, porque también, por ejemplo, hemos leído los artículos del proyecto. Obviamente es un proyecto, todavía no se ha aprobado, pero también tenemos que ver qué disposiciones transitorias son las que van a aprobar. Y en las disposiciones transitorias es que está la trampa. Entonces hay que ver esas disposiciones transitorias que van a aprobar y yo te aseguro que van a ser para las cuestiones de las exigencias del FMI, porque recordemos que Ecuador está endeudado y el FMI para desembolsarle más dinero debe hacer leyes a favor del FMI. Entonces utilizan estos nombres ribombantes para endeudarse, por ejemplo, por el caso de la ley de apoyo humanitario. Bueno, la ley de apoyo humanitario era para recibir más préstamos del FMI y no pagar el tema de salud cuando fue en el COVID. Entonces ya hay precedentes cómo se opera estas cuestiones y eximir de responsabilidad tributaria a los más poderosos y, y dosarle tributo a la clase pobre y a la clase media. Yo creo que ese es el fin. La cuestión es del FMI. Esto responde a eso. Han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias por la invitación, gracias a tu audiencia y a las órdenes estamos siempre.